Hola, ¿qué tal tengan todos ustedes? Hoy les voy a platicar cómo se puede manejar la forma de arreglar el motorcito del elevador del Jetta. El motorcito que yo tengo es de un Jetta 2011 a 2018. Es la misma forma, no cambia nada. Haz de cuenta que es la misma forma del motorcito para los elevadores de los vidrios del Jetta. Bueno, pues se puede manejar de cuatro formas diferentes que pueda llegar a fallar el motorcito, que cuando estás tú bajándole al vidrio del carro realmente no llega a funcionar. Puede ser por varios factores. Puede ser una por la tarjeta. Esa tarjeta es la que puede ya se roza, ¿no? Por el agua, la humedad y todo eso, que realmente llega a venir fallando los circuitos, los microcomponentes, los transistores, etcétera. ¿Sí? Entonces de ahí también puede ser que sea también el motorcito, el motor del elevador. El motor del elevador pueden darse cuenta que tiene unos carbones los lados y que tiene, aparte de los carbones, tiene para el conector de la tarjeta. El conector de la tarjeta lo que hace es, en el momento que aviente clic el botón de bajar el vidrio, la tarjeta esta hace la función de que baje o suba el vidrio. ¿Sí? Sin dado caso que le quitemos la tarjeta esta y la queremos hacer manual, nomás hacia una sola función, subir. ¿De acuerdo? Entonces aquí te das cuenta que aquí va donde va el motorcito en contra de la puerta, y de lo cual hace que realmente haga el engrane de vuelta para arriba o de vuelta para abajo. ¿Sí? Ya como pueden ver, ya lo llegué a zafar. Pero también tienen que tener cuidado que en el momento como lo zafan, porque si en el momento lo zafan, tienen que llevarse junto con todo el plástico, no pueden llevarse junto con toda la tapa de atrás, porque lo que hace es que los carbones del elevador se zafen o se desacomoden, y es un show para llegar otra vez volverlos a acomodar. Entonces es mejor que sea más recomendable que se tengan ya flojos los carbones para poder hacer la función de sacarlo. ¿Sí? Como pueden ver bien, aquí el carbón no anda haciendo su función, ¿va? Como hace rato lo quité, entonces tiene que acomodarse para enfrente otra vez, así como lo voy a hacer a continuación. Siempre es recomendable llegar a utilizar un desarmador para poder levantar el palito y acomodarlo directamente en el carbón. Igual del otro lado. La tarjeta, bueno, más que nada viendo los carbones y viendo toda la estructura, se ve que está bien. Simplemente hay que zafar la parte de atrás para checar si realmente están sucios los carbones o están sucios. Siempre es recomendable quitar los dos para sacar la tapa, porque en el momento que la sacas el carbón se mete para adentro y es un despapalle para volver otra vez a quitarlo. Es que checar esto
que no sea sucio. Sí, como les había platicado, como que ya se puede limpiar todo lo que viene siendo alrededor de la esta. Pueden llegar a utilizar gasolina, que es lo más recomendable que se puede usar para llegar a limpiar todo el mecanismo del motorcito. Todo ese partito. Con un cepillo de alambre pueden llegar a limpiar todo esto, todo. Pero tengan muchísimo cuidado que no vengan quebrando las hebras de cobre. Si se viene partiendo o rompiendo una hebra de cobre, se puede fregar todo el motorcito completo y ya no llega a funcionar. Entonces, con gasolina, si está todo grasoso o está con la humedad que se ha hecho poroso, pueden ustedes realmente limpiar todo eso alrededor de todo esto con un cepillito, o pueden utilizar un cepillo de alambre con gasolina. Igual aquí todo que quede bien limpiecito. Y el último, que cuando lo llegan a colocar, nomás le echan aceite, grasa alrededor de esa, para que cuando llega a embonar aquí en la tapa de abajo pueda quedar bien lubricado. Y también, aparte de esto, que quede bien cepillado, también tienen que limpiar aquí en la parte del magnetismo con gasolina y con un cepillito, no cepillo de alambre, con un cepillito chiquito para sacar toda la grasa y todo eso. Y si tienen una compresora o algo de aire, ahí le echan aire para que saque toda la suciedad, todo lo terroso que se quedó ahí pegado. ¿Sí? Ya después ahí ya se llega a armar. Tuve que pausar tantito el video porque el magnetismo que se utiliza aquí alrededor de las cestas no me daba forma de meterla el motorcito. Entonces ahí es un problema, porque realmente necesitaría yo las dos manos para llegar a colocarlo a la forma adecuada. Tiene que llegar simplemente que entre directamente al centro, donde vieron en el video en lo pasado, en lo que yo estaba ahí explicándoles. Entonces ya después de aquí ya nomás utilizarían el contorno donde va los carbones. Los carbones tienen que ir directamente aquí, ¿sí? Entonces tienen que checar la forma como va la base esta, ¿sí? La base esta tiene que darse la misma forma de colocación que lo que va aquí en el plástico. ¿Okay? Entonces sería algo así. Tenía que meterse así. Ya para que se llegue a sujetar tengo que meter ya para que se llegue a sujetar tengo que meter aquí arriba. Igual aquí de este lado también. Ya quedando dos. Ya quedan bien. Ya después de aquí, perdón, todos. Ya después de aquí ya comenzaríamos a calarlo. Lo vamos a calar directamente en una pila. Puede ser una pila de carro, de moto o lo que sea, que nomás tenga corriente. Yo lo voy a calar en una pila de moto. Como pueden ver, puse dos cables, uno negativo y uno positivo, para que pueda hacer la función, vaya. Entonces lo pondría en el positivo, negativo, positivo. Puede ser cualquiera de los dos, no hay ningún problema, nomás con que se conecten los cables. ¿De acuerdo? Si gira, es que si está jalando bien el motorcito, entonces ya hay un problema menos. Y si es eso, ya es lo que está afectando en el funcionamiento del elevador.
¿Se dan cuenta? Luego lo vuelvo a poner. Entonces ahí lo que está dando a entender es que realmente sí está funcionando bien el motorcito del elevador. O sea, el motorcito sí está jalando bien. Entonces puede ser que realmente tuvo un problema en los cerrosos de las puntas, en la tarjeta o en la limpieza de la parte de atrás. Entonces ya te das cuenta que ya el motor está jalando bien, ya es un problema menos. Se me olvidó comentarles, puede ser que también pueda ser el conector. Este conector que vienen por partes separadas. Donde va el cable de la puerta viene con el conector puesto, o si no pone el conector por separado. El conector viene en la parte de la tapa de aquí arriba, como pueden ver. Ya nomás simplemente se conecta. Estos conectores vienen siempre fallando a veces, pero a mí me pasó la otra vez con el elevador de Villeta. Tuve que cambiar los conectores y comenzó otra vez a jalar perfectamente. Bueno, como pueden ver, tengo dos conectores. Entonces, de estos dedos que tengo aquí, voy a armar uno que va a venir jalando. Entonces ya comenzaría a armarlo. Si ven que está cerroso el circuito, pueden echarle alcohol o con un cepillito de dientes. Pueden utilizar un cepillo de dientes, ya nomás lo cepillan, cepillito, alcoholcito, ya queda bien limpio. Otros recomiendan utilizar bueno, dicen, yo no recomiendo, dicen que thinner, pero el thinner es muy fuerte. También hay otro, pueden utilizar el agua destilada, pero el agua destilada tampoco la recomiendo. A mí se me hace mucho mejor con alcohol. El alcohol limpia todo y se seca de volada, se evapora de volada. Entonces yo recomendaría que utilizaran el alcohol para cepillarlo, y ya para cepillar la tarjeta, y ya nomás una cepilladita y otras volverlo a armar. Entonces vamos a comenzar a armarlo. Ya después de armar, ya procedo a ponerle su pin. Uno de los dos. Entonces voy a utilizar este es el pin que voy a utilizar para que... Hola, ¿qué tal? Me tardé un poco simplemente porque andaba quitando el cover de la puerta. Algunos ya lo tenían ya desarmado, yo no lo puedo desarmar, lo tenía que armar otra vez porque me tuve que ir a un mandado en el transcurso del día. Entonces, como pueden ver, ya lo llegué a desarmar. ¿Sí? Y ya chequé el conector, le puse el mismo conector que tenía el motor de la puerta, pero sentía que algo me faltaba. Entonces chequé cuando lo desarmé y me faltaba esta pieza. Esta pieza es la que hace que vaya directamente en el engrane de aquí de la puerta, y es lo que voy a poner. Ya quedó colocado. Entonces ya chequé el cableado y todo. El motor, la que lo desarmamos y todo eso, ya comenzó a jalar. Entonces era lo que le faltaba, una limpieza. La tarjeta es muy difícil que falle. Es muy difícil que falle. También el conector es muy difícil que falle. Lo más probable es que realmente con la humedad y todo eso se vino mojando la esta, y ya no hizo contacto para que girara el elevador, el motorcito del elevador. Ya quedó bien fijo el motor. Posteriormente se le va a llegar a poner el conector de la puerta. Y ya armado, ya hace la función de la puerta. Ya la armé, ya le puse el cover, le puse los tornillos, ya conecté el pin, ya debe funcionar perfectamente bien. Quedó perfecto.